programación. Facilitador, Ingeniero Domingo Trujillo Venegas, Unidad 5, módulos. Temas a desarrollar: declaración y uso de módulos, paso de parámetros, argumentos e implementación. La declaración y uso de métodos, de módulos. En la programación existe una serie de instrucciones que realizan un trabajo en particular y que pueden ser llamadas todas las veces que se requiera la lógica de nuestro programa. A este conjunto de instrucciones se le denomina módulos. Si éstas devuelven un valor al módulo que las llama, se le denomina funciones. Si no devuelven un valor al módulo que las llamase, se denominan procedimientos. Algunos métodos reciben datos para su funcionamiento óptimo a través de lo que se le conoce como parámetros. Un módulo en lo general debe tener un nombre, que es con el que es llamado, un tipo de dato de resultado o que nos devuelve ese módulo. En caso que no devuelva un dato, el tipo de dato será de tipo void. Además, podrá tener una lista de parámetros que entregará el módulo y su bloque de instrucciones. La definición de una función será de la siguiente forma: los permisos, static, el tipo de dato de devolución o que va a devolver mi función, el nombre de la función y los valores que recibe la función o los parámetros, y el bloque de instrucciones, donde permiso puede ser de tipo public para que puedan acceder a él desde cualquier punto de la aplicación o programa, o private, solo lo puede manejar la clase donde se encuentra definido. Tipo que regresa, que sería el tipo de datos que va a regresar, por ejemplo, double, entero, string o void, si esta no regresa algún dato. Valores que recibe o parámetros, estos son opcionales. Entre paréntesis se le indica el número de datos que va a recibir, que pueden ser uno, ninguno o más de uno. Para el ejemplo siguiente, vamos a declarar la función suma, que devuelve el resultado de tipo doble y que va a recibir dos parámetros que son los que va a sumar. Tiene como parámetros dos números, me va a devolver un valor de tipo double y se llama suma. Si observamos nuestro programa, tenemos aquí, estoy declarando result como double, estoy declarando el escáner para leer la información desde el teclado. Aquí leo num 1 y abajo digo que result va a ser igual a suma num y num 1, donde result va a obtener lo que se envíe de mi función. Y el último system.out println, el resultado de la suma es, y aquí más el valor que tenga la variable result. Si bien ahorita dijimos que las funciones se declaran dentro de la clase del programa principal, pero fuera de lo que es el método main, ¿sí? Si vemos, aquí tenemos public, static, double, suma, y le digo que va a recibir dos valores de tipo double que se llaman num y num1. Declaro una variable que se llama res, que es igual a 0, y digo que res es igual a num más num1,
y con la palabra reservada return, le digo que retorne el valor que tenga res en ese momento. Si ven, cuando ejecutamos el programa, le digo, dame el valor del primer número y le pongo que vale 25.5, el valor del segundo número que vale 241.32 y el resultado de la suma me dice que vale 266.82. En este caso, se declara el método suma. La firma me indica que va a regresar un valor de tipo double, se denomina suma y tiene dos parámetros. Paso de parámetros o argumentos hacia una función. Los argumentos o parámetros pueden ser pasados ya sea por referencia o por valor. Por valor significa que el parámetro pasará el valor que tenga la variable en ese momento, de tal manera que si la variable es modificada dentro de la función, al volver al programa que lo llamó, veremos que su valor no fue alterado, dado que pasamos el valor que tiene la variable, más no la dirección de memoria donde se encuentra almacenada esa variable. De forma establecida en los lenguajes de programación, los valores de tipo entero, reales o de punto flotante y booleanos se pasan por valor, que son los denominados tipos primitivos. Los demás tipos, como los arreglos y objeto, son estructuras de datos que siempre se pasan por referencia, es decir, pasan a la función la dirección de memoria a la que apunta la variable, de forma que el procedimiento o función puede manipular directamente el valor de esa variable. Aquí tenemos un ejemplo. Se tiene un programa en Java donde definiremos un módulo el cual se pasarán dos variables, una de tipo entero y la otra de tipo double, a las cuales se le asignará un valor en el programa principal y se modificará en el módulo. Entonces tenemos aquí que num es igual a 0, leemos ahí dos valores, que es num, ¿sí? Y aquí le digo llamo, si ven, llamo a cambio valor y le paso el valor que tenga num. Y cuando declaro la función, digo public static void, porque no voy a retornarle ningún valor. Cambio valor double num. Y aquí num, estoy pasándole el valor de num y lo cambio dentro de la función. Num es igual a 345. Yo espero que el valor que yo tenga cuando sale de la función sea 345. Pero ¿qué es lo que sucede? Me dice que dame el valor de un num, 569. El valor de num sigue siendo 569. Y el valor de num regresando de la función sigue siendo 569. Esto pasa porque estoy pasando nada más el valor a la función, más no le paso la dirección de memoria donde se encuentra almacenada esa variable. ¿Sí? Y si ven, yo tengo un num en el programa principal y tengo otro num en la función. Son dos variables completamente diferentes. ¿Sí? Num, double num, la que está como parámetro cuando defino la función, es local a la función. Y double num igual a 0 es local a main.
Ninguna de las dos, ¿sí? Ninguna de las dos en ningún momento se traslapan, ¿sí? Como observamos en este ejemplo, tenemos en este caso el paso de parámetros por valor de una variable a nuestra función misma que el valor fue modificado dentro de ella, pero que al salir de ella, esa variable toma su valor original, dado que pasamos el valor de ella y no la dirección donde se encuentra almacenada la memoria. En el siguiente ejemplo que vamos a observar, tenemos que el parámetro que pasamos se refiere a un arreglo, en este caso objeto, el cual todos los arreglos son objetos, el cual pasamos la dirección del primer elemento del arreglo, mismo que si lo modificamos al momento de desplegarlo, observamos que los elementos del arreglo fueron modificados. Básicamente, cuando yo hago paso de parámetros de un arreglo, lo que sucede es que ¿sí? Estoy enviando la dirección del primer elemento de ese arreglo, ¿sí? Generalmente, cuando yo genero un arreglo, los elementos de ese arreglo están almacenados en forma continua, de tal manera que si yo tengo en la primera opción, tengo la dirección de la primera elemento de ese arreglo, ya el siguiente, el siguiente, el siguiente y el siguiente, lo que hace es irse desplazando en la memoria dependiendo del tipo de dato que se tenga. Si yo tengo un arreglo de tipo entero, sé que un entero guarda 2 bytes. Entonces lo que hace, el elemento 0 está en esta dirección de memoria. El elemento 1 está a 2 bytes del siguiente elemento. En el tercero, a 2 bytes, va a ser, el corrimiento va a ser de acuerdo al tipo de dato. Tenemos aquí, estoy declarando números como un arreglo de tipo entero y que dice que tiene el valor de 23, 12, 45, 156, 43 y 76. Yo le digo, llamo a la función multiplica números, que así se llama mi arreglo, y con un for lo que hago es, ya en la función, lo multiplico por 2. Cuando regreso al programa principal, veo cómo puedo tomar esos valores, pero ya multiplicados por 2, ¿sí? Ya es 46, ya es 24, ya es 90, ya es 312, ya es 86 y son 152. Entonces, si ven, cuando yo paso como parámetros arreglos o un objeto, entonces vamos a tener que eso corresponde, ¿sí?, a que estamos pasando los valores por referencia, ¿sí? Implementación. Los módulos que se van a utilizar dentro de un programa de Java van a ser declarados dentro de la clase principal de nuestro programa, pero fuera del método main. El ejemplo, se desea desarrollar un programa en Java que utilice métodos para calcular los promedios de 4 calificaciones, 5 alumnos que utilicen registros y arreglos. Lo primero que vamos a tener que hacer es declarar un registro o clase con los siguientes valores: public class alumno, nombre de tipo string, edad de tipo entero, carrera de tipo string, semestre de inicio de tipo string y un arreglo de 4 calificaciones. Se declara dentro del package moda array
que vamos a utilizar como registro. Tenemos nuestro programa, ¿sí? Si vemos, declaramos public static void promedio. Si ven, señores, yo estoy declarando la función fuera de main, pero dentro de clase, ya sea en la parte superior o bien puedo ponerla en la parte inferior, ¿sí? Y estoy pasando como parámetro un tipo de alumno, un arreglo de tipo alumno y un arreglo de tipo suma. Primero, un for, dado que ese for, ¿sí? Si me dice que es arreglo, yo puedo definir el primer for, cuántos alumnos voy a tener. Y la siguiente, pues voy a manejar la suma de las calificaciones. Por eso lo divido entre 4. Declaro el escáner, declaro alumno como un arreglo de alum igual a new alumno 5. Van a ser 5 elementos de tipo alumno y 5 elementos de suma. Y aquí tomo todos los valores de alumno, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago uso? Si recuerdan, cuando vimos registros, o se vio en registros, como alumno.nombre, alumno y.carrera, la referencia para cada una de las propiedades del registro lo hacemos con el nombre, que es la variable de referencia alum, punto, la propiedad que estamos manejando. En este ejercicio se tiene un arreglo de registro alumno. Dentro del registro alumno, un arreglo de 4 calificaciones. Se tiene un método que genera un arreglo con el promedio de las calificaciones para cada uno de los elementos. El resultado tenemos al final el nombre del alumno con su promedio de calificaciones. Hasta aquí. Muchísimas gracias.